Tremendo operativo por encontrar de una vez por todas y después de 16 años a Madeleine McCann. Ayer, cerquita de Algarve, hay un tranque muy grande que está siendo registrado intensamente, aprovechando que bajaron las aguas justamente de este lugar. Y fíjate que ha coincidido además con la aparición de una persona clave, que es un ciudadano alemán, mira, este alemán que está detenido por otros abusos, está preso él por otras situaciones. Él es perseguido por pedofilia. Hace muchísimos años, los casos que se le están imputando a este ciudadano alemán viene hace muchos años. Se siguió la pista de él, vivía con su mamá, en fin. Bueno, pero ¿por qué volvemos a hablar del caso de Madeleine McCann? Yo creo que hay que recordar aquello. Porque primero los padres nunca han desistido de la búsqueda y han hecho todo lo posible por reabrir el caso judicialmente una y otra vez. Hay 3 países que están participando. Alemania, porque uno de los perseguidos es alemán. Portugal, porque es donde se cometió el delito. Y el Reino Unido, porque ella era británica. Y porque además, después de muchas investigaciones, se encontraron trazas del pijama de la niña en un motorhome o casa rodante de este ciudadano alemán, lo que indicaría que ya hay un nexo claro en que la niña estuvo, o al menos su pijama, en este lugar, y vuelven a este tranque porque el motorhome o la casa rodante estaba cerca del tranque. Él parece que vivía o estaba veraneando, ahí pasaba unos días justamente ahí en este embalse, en este tranque. Marianne Schmidt está con nosotros, nuestra guinguita querida, bienvenida. Y Pilar Rodríguez también. Hola, ¿cómo están? De vuelta en Vega, Pilar. Ay, bueno, de vez en cuando. Oye, y ahí ustedes también tienen que contarnos algo muy especial a propósito de una entrevista. Claro, bueno, la única entrevista que los padres de Madeleine McCann le dieron a un medio latinoamericano fue a Televisión Nacional de Chile el año 2007. Ayúdame, 7. Yo era un pequeño bebo, pero le llevaba imágenes a la Pilar para que... El estupendo periodismo de Inter. Había que tapar la entrevista y editarla, y ahí, bueno, mucha gente colaboró en eso, entre ellos el departamento de Inter. Pero, Pilar, ¿cómo consiguen ustedes desde Informe Especial, en ese momento cuando el caso estaba pero reventando además, que los padres de Madeleine McCann le dieran una entrevista a Informe Especial, a la misma Schindler? Sí, fue increíble. Esto había sido en mayo, el 3 de mayo. Entonces esto había ido creciendo y lo que pasaba es que uno dice, bueno, pero ¿por qué nos tendría que importar a nosotros en Chile un caso tan particular? Lo que pasa es que al final todos somos, bueno, en ese entonces además papá, y se genera un vínculo y una empatía y estaba todo el mundo muy preocupado. Entonces decidimos en agosto, o sea, como 4 meses después o 3 meses después, ir a ver qué pasaba en el sector y tratar de, pero jamás pensamos que íbamos a poder llegar a la pareja, la entrevista. Pero mientras la misma viajaba, acá en Santiago, el investigador periodístico en ese entonces, Cristian Arroyo, todos los días llamando a la gente de comunicaciones, y finalmente dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Y partieron primero a Praia da Luz, que era donde había ocurrido todo esto, para reconstruir la historia, y después se fueron a Leicester, que es donde viven los padres, que es un suburbio al norte de Londres. Y entonces la Mirna, perseverante como es la Mirna, los que la conocemos, nos suelta. Sí. La Mirna fue a hacerles guardia. Entonces iba al jardín infantil, porque en ese entonces los niños tenían 2 años. Acabamos de ver, no sé si la vieron, a la niñita, a la mayor, tiene 18, eran mellizos, digamos, 2 niños. Son mellizos. Bueno, y entonces ella iba todos los días, tuvimos varios días, religiosamente a pararse a la puerta del jardín. Si es que se encontraban con los McCann. Si es que se encontraban. Que andaban además perseguidos por la justicia. Todo el mundo alrededor. O sea, era de una cosa, porque ellos de verdad que se convirtieron en víctimas y sospechosos a la vez. Al mismo tiempo. O sea, de hecho, recuerdo, mira, que ahora me estoy acordando cuando el reportaje, la entrevista estaba lista, a ellos los imputan, o algo pasa. Fue poquito antes de que entonces llega la Pilar a la oficina y dice, hay que hacer un teaser, hay que hacer algo, porque entre que ellos nos dieron la entrevista y hoy, que va al aire, o mañana, la justicia ha decidido, digamos, investigarlos a ellos como presuntos responsables. Claro, como sospechosos. Como sospechosos, claro. Exacto. Oye, y ahí hay un tema importante, fíjate, porque la prensa
en algún minuto fue bien agresiva en términos de culparlos a ellos. Qué pena. Fue bien terrible, porque imagínate Tremendo. el dolor que había. Entonces la Mirna, muy habilosamente, cuando se los encuentra a la salida de la iglesia... Ah, en la calle. A la salida de la iglesia, o sea, los iba a esperar, lógicamente, y Ya. los encuentra y aborda a la mamá. Y lo que le dijo la Mirna, yo creo que fue bien decisivo. Fueron dos cosas. Lo primero, le dijo, yo soy madre, igual que usted, y puedo imaginarme el dolor tremendo. O sea, generó un vínculo como bien empático. Y lo segundo que le dijo, nosotros venimos de Chile, o sea, somos un canal de televisión, Pequeño. televisión Al pública, fin del pequeño, mundo. y nosotros no tenemos ningún prejuicio respecto a esta historia. Y eso yo creo que le hizo clic, Le porque hizo era sentido. justo un minuto en que todos los tabloides, en el O sea, fondo, el y muchos Pilar estaban decía que la es una mamá duda. una mamá que llora poco, o sea, se juzgaba. No, de lo que una pasa es que manera. hay un Los tabloides contexto, es que hay un británicos claro, son incendiarios, hay un son contexto duros. mediático que la gente tiene que saber y que a lo mejor acá no lo entendemos tanto, pero el amarillismo británico, bueno, amarillismo hay en todas partes del mundo, Sí. pero el británico especialmente Sí. es muy duro. Es muy duro. Entonces tomaron Lo el hemos visto caso con la realeza y todo. farandulizaron un poco el Exacto. caso, porque además los padres eran dos médicos muy reconocidos en el Sí, Reino Unido. exacto. Entonces, la prensa británica los trató muy mal. Yo ensañó. recuerdo que incluso desarmaron el Renault Scenic. Ellos habían arrendado una camioneta para poder viajar por Portugal y buscaban restos de sangre, pero de forma obsesiva a los Por británicos. si habían puesto el cuerpo apareció- ahí de las niñas. Y apareció, además, porque esto se juntó con que durante la investigación en algún minuto unos perros, llevaron a unos perros rastreadores. Y los perros cuando llegaron a la furgoneta esta, se volvieron locos y hay unas imágenes. Ah. Sí. Esa furgoneta se había arrendado después que ellos estuvieron, porque ya, digamos... Tuvieron que quedarse ahí, claro. Sí. Y lo otro que les decían era que los habían medicado. Que a la Exacto, niña, los padres... Para que durmieran la habían mejor medicado mientras- para y ellos poder estaban seguir comiendo. ¿Te guiando. acuerdas que comían Exacto. en un restaurante? Por eso yo me preguntaba por qué a un medio chileno, dentro de toda esta expectación periodística mundial, le iban a dar la entrevista. Si eso era lo que Sí. más me llamaba la atención en todo este caso, además que en un sí. momento crucial. Yo creo, fíjate, que esas cosas ocurren porque es como que se alinean los astros en algún minuto y yo creo que tú dices las palabras justas. Correctas. Y ella sintió que a lo mejor alguien la iba a escuchar sin tener el prejuicio, sin tener como esta fue idea de clave. culparlos, que ellos podían estar involucrados. Entonces fue realmente una cosa bien, bien impresionante. Y ellos cuando hablan con ella, bueno, cuentan su desesperación y la Mirna dice al final, porque yo me acuerdo que hablé con ella por teléfono y le digo, ¿qué impresión te formaste? Y ella en ese minuto me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no tienen nada que ver. Mira. Por la forma de mirar, por la forma de... Bueno, no sé, hay Sí, una uno percepción que uno tiene. Exacto, más allá si son de más lo que emotivos digan. o no, ¿se Sí, fija? sí, porque los el ingleses trato- son... Los ingleses Periódico. son más reservados, no especialmente. somos como los latinos. No. Los latinos, de verdad. Sí, ¿qué pasó con lo de ayer? ¿Qué te dice a ti también ahí tu Sí. olfato periodístico? No, Este volver tremenda al tiro. operación Rastrillo. Exacto, 16 años después de lo que nos está contando ahora Pilar Rodríguez, que un gusto estar compartiendo contigo en este minuto. gracias. Y ver esta nueva situación, una situación que cambia el panorama. Primero, porque hay una persona detenida, que es Christian Brückner, un alemán, un ciudadano alemán, tras las rejas en Alemania por otro caso. Él no solo ha abusado de niños y niñas, sino que también de una señora de 72 años, y por ese caso él está recluido. Y cuando... Condenado, incluso. Condenado. Entonces, a raíz de esta situación, es un abuso sexual que realizó en Algarve. Estamos hablando de la zona de Portugal, donde se encuentra Praia da Luz y donde se encuentra ¿Cómo lo también este vinculan a embalse. este caso? Entonces, una vez que hacen allanamiento de su casa, encuentran, además en un subterráneo, imagínense la cantidad de material gráfico a través de las tarjetas que tienen ahí en internet, fotografías de niños. Hay pedofilia, fotografías de niños desnudos, muchísimos. Cantidad de llamadas, bastante. Los chats, porque él integraba un grupo de chats de pedófilos, donde hay mensajes que indicaban claramente que hay un perfil de pedófilo donde él estuvo entre el 2000 y el 2017
operando justamente en Portugal. Y en el 2004 él ya había sido acusado por otra situación de otra niña y había abordado a esa niña ingresando a otro resort por una ventana. Entonces hay un modus operandi que se repite. Luego viene el 2007. ¿Cómo has logrado? ¿Y cómo llegamos a esto? Yo te lo preguntaba ayer y lo dejábamos planteado. ¿Por qué este ciudadano alemán apareció dentro de este puzzle hace muchísimos años? O sea, Sí, hace unos años atrás. Hace unos años. Entonces, ha logrado... Para vincularlo acá, digamos. Pero ha logrado zafar mucho, encuentro. Sí, ¿o no? demasiado. Ha sido, no ha tenido solo una, sino varias condenas, pero imagínate, vuelve a salir la puerta giratoria y ahora ya tiene que estar 7 años en la cárcel y mientras tanto se le está vinculando en este caso. Imagínate si encuentran algún rastro, obviamente que van a ser muchos años más. Por lo tanto... perdona, María. ¿Sí? Hay un detalle que es importante porque la justicia portuguesa lo acaba de declarar en su como momento, sospechoso oficial. ¿Y por qué? Sospechoso oficial. ¿Por qué? Porque en el sistema judicial portugués las causas que tienen este nivel de penalidad o que podrían ser incluso homicidio prescriben a los 15 años. Entonces, antes que en el fondo quede invalidado para ser investigado, ellos lo declaran sospechoso Pilar, oficial. Esa es la figura que ellos tienen. En ese paréntesis, porque estamos aquí, hay dos dimensiones. Una tiene que ver con lo que está pasando ahora, tenemos imágenes en vivo, se vuelve a buscar en el mismo tranque, está este presunto sospechoso ligado al caso. Pero por otro lado está el valor periodístico de la entrevista. O sea, los McCann nunca hablaron con ni un medio latinoamericano. Creo que fueron entrevistados por algunas cadenas norteamericanas, a la BBC le deben haber dado una que otra entrevista y ya está. Entonces, cuéntame cómo se trabajó, yo algo recuerdo, pero tú eras la editora general en ese momento, cuando la Mirna llama al canal y dice, mira, los McCann le van a hablar a TVN, mañana a tal hora, en un momento además en que no eran 20 años después de la desaparición, eran 4 semanas o 4 meses, no sé. ¿Y cómo fue la recepción de ese reportaje también acá? ¿Y cómo se diseña una conversación así? Mira, fue bien todo además como trabajábamos, ¿no? Todo muy apurado, o sea, todo sobre la marcha. Nosotros habíamos hecho un diseño, ¿verdad?, de este viaje, pero jamás pensando que los papás accedieran a hablar con nosotros. Claro. Entonces, la postura de la Mirna fue como siempre plantear las preguntas neutras, es decir, tratar de reconstruir su vínculo con la niña, qué significaba para ella, para ellos este terrible problema, este terrible drama, pero siempre con una mirada muy despegada. Y yo creo que eso, en una primera instancia, fue la instrucción principal. Es decir, no instales tesis como lo han hecho porque no va a funcionar. O sea, empieza a entrar desde el punto de vista más humano, pero muy desde la mirada lejana, despegada que podíamos tener nosotros, porque de ese modo ellos van a ir allanándose. Y así fue una entrevista bastante larga, donde el papá incluso se hace cargo de todas estas sospechas y también... ¿Qué dice respecto de eso? No, él dice que ellos no saben, imagínate, todavía están un poquito aturdidos, digamos, claro, en shock. Él dice que, por supuesto, que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que ellos, de hecho, se preocupaban de ir cada tanto, que estaba todo muy cerca. Era un resort, o sea, uno también se puede ubicar, se podrán haber equivocado lo que uno diga, pero en el fondo él, con una tranquilidad, además, dice, nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver y esto es tremendo, esto es bestial, que nos estén culpando a nosotros. Entonces fue una noticia que tuvo harta repercusión. Oye, ¿cómo estará Madeleine si estuviera viva? Ustedes saben que hoy existe la inteligencia artificial ella. Hoy ella tendría 20 años de edad. Podríamos pasar a ver esas imágenes. Mira cómo sería Madeleine hoy, según la inteligencia artificial. Ahora, ¿te fijas que tiene la mancha en el ojo? Yo creo que lo que más lo distingue es la llamada la niña de la mancha del ojo, que puede ser bueno o malo. Bueno en el sentido que más fácil quizás en ese momento de buscar, pero malo que decías tú ayer.
ahí más chiquitita y acá mayor o sería así, son dos alternativas. 20 años, son dos alternativas. Tú sabes que la inteligencia artificial lo han hecho en varias partes, pero así estaría hoy con 20 años. Y tú hablabas ayer de lo que podría haber significado la mancha en el ojo de forma negativa. Sí, pues porque en el fondo esa manchita, que es una característica tan clara como para buscarla, finalmente se transformó, o según los especialistas, pudo haberse transformado en su sentencia de muerte, porque los captores o la persona que la tenía sabía que estaban toda la humanidad completa mirándole los ojos a todos los niños que veían. Muy distintiva, además de su hermosura. Mira el cambio. Sí. Ahora lo relevante que me gustó mucho conocer esta mañana la noticia, estamos con nuestro canal aliado Sky News de el Reino Unido, que tiene las cámaras ahí a las 24 horas encendidas, y hoy ha comenzado ya la búsqueda en el agua, en el embalse. ¿Con tecnología especial? Con tecnología especializada, con embarcaciones, con buzos especializados, porque aquí este es un embalse que está a 50 kilómetros de distancia de Praia da Luz, del resort exclusivo donde se encontraba la familia McCann, donde desaparece. Considerable, o sea, exacto, 50 kilómetros, y en este lugar es donde Christian Breckner usualmente en esos años se mantenía en esta camper, en este motorhome, residiendo en distintos puntos. Por lo tanto, ahí fue encontrada también su furgoneta. Claro. Ahí vemos la distancia entre Praia da Luz. Oye, quienes conocen esta zona es maravillosa. Sí, preciosa. Y hay una distancia de 50 kilómetros, está este embalse, que es un embalse alimentado también por el río Arade, de 56 kilómetros, porque tú me preguntabas ayer, ¿y qué pasa? ¿Se puede drenar? Imposible, imposible. Es un embalse muy, muy grande. Ahora, pero hoy es una condición especial. Está enfrentando Portugal una grave sequía. Donde bajan los niveles del agua es un punto a favor. O sea, que pienso... si uno quisiera desaparecer un cuerpo, lo primero que podrías pensar, más que enterrarlo, porque son los vestigios que están buscando, es que podría haber pasado y lanzarlo al agua. O sea, a ver, que uno vuelve a la escena y dice... Aquí hay primero un resort que era muy exclusivo, ¿no? O sea, de gente con mucho dinero, con seguridad, me imagino. Y muchos británicos van en esa fecha. Un hombre, en el ejercicio de la hipótesis policial, que ingresa a buscar a una niña específica en una cabaña y la saca con todo el riesgo que eso implica de poder ser detenido... Porque no es que la niña iba caminando por la calle y la debe haber estado observando desde la playa. Hay una cosa bien oscura ahí. Y además, bueno, trasladarla a 50 kilómetros... Oye, y ahí, José, también había como otras teorías que la policía medio las descartaba y que no. Una es que la puerta de acceso al exterior, porque justo la habitación de los niños quedaba hacia la calle, digamos, y que la puerta de acceso de ese patio la encontraron abierta. La encontraron abierta. O sea, cuando la mamá vuelve, se da cuenta que está, bueno, entreabierta, no es que esté abierta, entreabierta. Entonces, una de las tesis, a propósito de lo que dices tú, es que eventualmente, porque este hombre también tiene antecedentes por robo, pudiese haber entrado a robar y eventualmente se haya llevado a la niña. Pero otra teoría, que también probablemente tú la has visto, es que alguien, un tercero, haya hecho como sacado a la niña. De hecho, han mostrado algunas imágenes de cómo la llevarían. Parece que pero tiene que ver con que había una guardería y que algún papá pudo haber ido a buscar a su hijo. Porque hay gente que dice que vio en la calle a alguien cargando una niña. De todas maneras, aquí hay un punto que me imagino que tú lo has tocado mucho, que es bien central en esto. Como al principio se buscaba a la niña, es distinto cuando hay un asesinato, un crimen, que tú cierras el área para poder todas las pruebas dejarlas limpias a la actividad forense. En este caso, como la estaban buscando, se, comillas, ensució todo. Entonces fue muy difícil después poder investigar, y de hecho hubo mucha pelea entre Scotland Yard, los británicos y la justicia portuguesa, que han estado siempre de punta. Con mucha crítica, Pilar, a la policía, porque dicen que en el fondo, ¿qué haces tú? Mira, ahí tienes Portugal, en el fondo cerrar también los puertos, porque eventualmente podría haber sido trasladada a África. O sea, hubo una serie de errores que cometió también la policía, y este embalse que está a 50 kilómetros. Sí, ¿no? el 2008 se revisó, pero fue una investigación privada. Claro. Porque después de los años se fue cerrando todo esto. Y ellos pagaron investigadores. Y tuvieron que pagar, porque lo que le contaba ayer también a José, de hecho ellos sacaron un libro, independiente que eran médicos, o sea,
pagar o solventar una investigación de este tipo, estamos hablando de cifras millonarias. Sí, claro. Ellos sacan un libro y con ese libro también financian parte de esta investigación claro, y la privada. Imagen en vivo. Esta imagen en vivo. Estas son imágenes en vivo y han estado sacando desde el tercer día con bolsas de basura. La policía, sobre todo alemana, ha querido ser muy hermética. No quieren entregar mayores detalles, pero cualquier vestigio que indique alguna presencia tanto de Christian Brückner o de Madeleine McCann lo han ido retirando. Han sacado varias bolsas, no han precisado qué es lo que han encontrado en la vuelvo a la zona. pregunta. ¿Está confirmadísimo de que trazas del pijama se encontraron en el auto de él? En el auto de él. Exacto, ese pijama rosado. Con ese. Ahora, es trazas, pijama, es bien discutible eso. No se son- sabe si traza, rastros de ADN. Justamente el pijamita que usaba ella de color rosado. Esa vinculación más lo que tú hacías alusión de la posibilidad de un tercero. En este chat, justamente en ese periodo de tiempo, en Portugal, en este chat, él le pide a otro pedófilo: quiero el cuerpo de un pequeño para usarlo durante días. ¿Y qué vas a hacer después con él? No, después borro todos los rastros. La tranquilo. evidencia, claro. O sea, Entonces, a lo mejor no fue él el que entró a puede la habitación, ser que haya le llega tercero, después, o sea, hay una que le pase, digamos, y él hace su... Bueno, la niña tenía una mancha en el ojo, ¿no? Sí, estábamos que me comentando. acuerdo que lo conversamos ayer también, sí. porque cuando se hace el concierto, se hacen actividades para poder levantar, digamos, fondos, y se buscaba intensamente, se decía, bueno, la manera de identificar a la niña es que tiene esta manchita oscura en uno de sus ojos. Exacto. Y lo relevante en el día de hoy es ver este rastreo, no solamente terrestre, sino que también en el agua, José. Y ahí llama la atención porque dicen, miren, hoy tenemos una tecnología de punta mucho más avanzada Que de la hace que teníamos 20 años. hace 16 años 16 atrás. años. Hoy han Y eso pasado también va a 16 ser elemental para poder dar con alguna pista, porque muchos dicen, pero otra vez, lo más probable es que ya esté fallecida, esté muerta, pero nunca se pierde la esperanza. Oye, eso le quería preguntar a usted, y con toda la experiencia periodística que hay aquí en este set, la posibilidad de que ella Encontrarla estuviera con vida. viva, ¿existe? ¿Hay alguna esperanza o es O sea, yo, muy difícil después yo de creo que 16 es años? muy complicado. Yo, en realidad, lo que uno ve, ¿no? Que lo hemos visto acá en Chile también, que la mayor angustia es no saber qué pasó con tu hija. Entonces yo creo que hoy día los padres no están pensando Quieren que la hacer niña un esté viva, cierre. sino más bien, justo, es saber si efectivamente hay algún indicio de que la niña está muerta y por lo tanto Sin embargo, poder cerrar yo el recuerdo, capítulo. Ahora, siempre hay periodísticamente teorías recuerdo, de que tu pudiese pregunta- estar viva. Claro, Sí. ya que tu pregunta es periodística, recuerdo el caso de la adolescente austríaca. Ay, sí, El sótano. Natasha Sí, Campus, Natasha que Campus. desapareció Tienes en toda la razón, condiciones, José. no sé si de la misma manera, pero... No, más de 10 pero años estuvo en un 10 sótano. años desaparecida, estuvo viviendo en un síndrome de Estocolmo con su captor. Atroz. No, y luego la ella se violaba el escapa, captor. Llama por teléfono. se ella- escapa y aparece después de Sí. no sé cuántos años, habría que chequearlo, no recuerdo, pero fueron sí. muchos años. No, sí, fueron más de y 10. aparece Tuvo adolescente y cuenta todo lo que vivió, Sí. porque fue secuestrada y fue mantenida en un subterráneo, en una Sí. especie de dormitorio durante Sí. 10 años. Austríaca. Entonces, la verdad es que, no sé, hay Hay esperanza. Oye, y siempre va a haber otra cosa que apuestan también los que han estudiado el perfil psiquiátrico de este personaje que está cumpliendo esta condena en Alemania, que dicen que a veces estos personajes en estos arranques de locura tienden A a contar la verdad. confesar Claro. o a contar la verdad. Entonces también algunos están apostando a que eventualmente si es él, este hombre, terrible la cara, además que uno lo Sí. mire y le da susto, pueda eventualmente colaborar con la justicia. colaborar. Bueno, fíjate que el otro Pero día, justo el 16 otro años más día, joven, ¿ah? el O sea, otro tenía día 29 años. vi cuando un, ocurrió todo. estaba viendo un Sí. documental de lo que tú estás diciendo, mira qué interesante. Era un caso en Estados Unidos, también de una niña, mira qué sincrónico. De una niña que es secuestrada por un tipo de 8 o 9 años, abusa sexualmente de ella y luego la golpea y la tira, digamos, en un sitio eriazo. La niña, él pensó que estaba muerta, pero no estaba muerta, y aparecen unos niños que estaban cerca y se salva. Y, digamos, vuelve a su casa, en fin, él nunca se entera de que la niña se salva. La niña recordaba, más o menos logró hacer un retrato hablado y se buscó al autor del delito por mucho tiempo. Pasaron años
no sé, 10, 12, 13 años, y dan con el hombre. Lo detienen. Había abusado de otros niños, por supuesto, porque es un patrón. Y cuando le cuentan que le dice, y se ve la escena, porque está grabado, cuando el FBI le dice, ¿tú conoces a tal persona, a tal niña? ¿Te acuerdas de ella? No, le dice, no me acuerdo, porque ella está viva y se acuerda de ti. Y ahí él rompe en llanto y confiesa, porque nunca se esperó que la niña estuviera viva. Él pensó que ya era un crimen más. Entonces, ante presiones, muchas veces estas mentes maquiavélicas sueltan la verdad. Pueden soltar la verdad. Como el caso de un amigo de él, antes de que fuese detenido, dicen, viendo esta noticia en un medio alemán, dice, pero ¿para qué la buscan tanto si es obvio que está muerta? ¿Pero qué sabes tú? Sí, está muerta. Y esa persona, que era su amigo, fue a denunciarlo a la policía. A Christian Brecht. Ahora, no está detenido, no está preso por ese caso. No, por el de una mujer mayor. Por la violación de una norteamericana de 72 años. Mira. Pero tiene otras causas, ¿cierto? Sí. Con 3 niños. Y además todos en la zona. Y eso es lo importante. Oye, esa zona, que es una zona, era un polo de atracción, porque además este tipo, entiendo, violó otra turista, además de la en el mismo lugar. Era como un polo de atracción de pedófilos, porque entiendo que además después cuando se hace el rastreo, esta operación rastrillo ahí para saber qué pasaba en el lugar, encontraron que estaban varios de estos con antecedentes formando parte como de la lista de... Oye, y lo otro, no sé si ustedes han visto, está el documental de Netflix que tiene 8 capítulos de la historia. Además, hay otros en otras plataformas. Es que lo que quería plantear es justamente que una de las cosas que quedan claras en este documental es que el lugar aparentemente tan seguro o en el fondo tan familiar resulta que escondía toda una historia, claro, bien siniestra de este tipo de abuso o de que, claro, hay un otro subtexto caso ahí. que no era tan seguro como exactamente. se creía. Sí, es que es muy bueno. Yo recomiendo de verdad. Yo he visto harta bibliografía del tema, la gringa, ¿para qué decir? Pero ese documental de Netflix, si usted va a estar en su casa este fin de semana, va a llover, no tengo idea, hace frío, tiene la plataforma, véalo. Tiene 8 capítulos y uno dice, bueno, me van a contar la historia de la niña que desapareció. No necesariamente. Lo que te cuenta el documental, además de lo evidente, que es lo que todos sabemos, es todo lo periférico que había, es decir, lo que escondía el resort, la realidad de los padres, se va hacia atrás en varias, digamos, capas familiares de los McCann. O sea, la verdad que es muy completo. Oye, mira, ellos lo que hacían es que yo creo que además esto pega en el corazón de mucha gente, bueno, aparte del drama, la tragedia, porque es ese miedo permanente a que se desaparezca un hijo, ¿no es cierto? Eso de que uno de repente dice, uy, la dejó un segundito y voy acá y uno vuelve inmediatamente a ver si está. O sea, todo eso es tan brutal. Y en este caso, fíjate que ellos hicieron lo siguiente. Ellos iban, a propósito de lo que decía la Pilar, desde esta pieza, porque estaban con unos amigos, además eran dos familias. Eran 2 matrimonios, ¿no? Claro, entonces iban al restaurante que estaba justamente ahí a comer unas tapas en la noche. Cada 20 minutos iban a ver a los niños a ver si estaban bien. Pero además dejaban escrito ellos en un libro que estaba a la entrada una petición especial. Decía, somos la familia de la habitación A22 y necesitamos todas las noches esta mesa porque nuestros hijos quedan solos. Imagínate, necesitamos esta mesa porque esta mesa... leyera, ¿quién lo leyó? Entonces, ¿quién tuvo acceso a eso? Por eso se hablaba también de quienes atendían en el lugar, por eso el documental... Por eso el documental porque es abre interesante porque muestra la tercera que persona. Aquí había una escenografía de un resort muy exclusivo, pero que esconde una cosa muy oscura. Yo no voy a hacer spoiler, pero vean el documental. José, que ha sido súper cuestionado, es los operativos iniciales. Tal cual. Hubo mucha negligencia, de hecho... Dicen que pasaron solo unos días y volvieron a arrendar la pieza. Además, a 4 personas, o sea, a 4 familias distintas. O sea, se destruyó toda la evidencia. Cuando empezó a reflotar el caso. Entonces, hay una cantidad de detalles que en definitiva hicieron frenar una investigación más acuciosa con los antecedentes que se tenían. Que lo primero, lo clave era el lugar donde desapareció Madeleine. Ahora, la defensa, por eso comentaba yo, la defensa de la policía en general y la fiscalía dicen, a ver, pero es que el objetivo en ese minuto era encontrar a la niña. Por lo tanto, no se cerró. Bueno, aquí uno puede estar eternamente. De hecho, hay un libro, esto está bueno también, porque hay un libro
que escribió el jefe de la investigación policial. Sí, pero británico. Que la teoría que desliza con más fuerza es que ellos aparecen como sospechosos. Entonces los papás fueron a apelar para que no se publicara el libro, llegaron hasta la Corte Internacional y no les dio la razón porque se privilegió el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, interesante. Lo que pasa pudo publicar el libro, ha dado entrevistas y todo. Entonces los papás de la niña, de Madeleine, no han querido aparecer. De hecho, no quisieron darle una entrevista o sea, no participaron en el documental. No. Hay otro que se llama, me acordé ahora, que se llama ¿Quién mató a Madeleine? En HBO Max, creo que. Lo que pasa es que, a ver, el tema de los padres es súper delicado. No, yo creo que hay mucha gente que cree que son los padres. Imagínate que la teoría del libro del jefe de la investigación al que la Pilar hace referencia dice que ellos inducieron el sueño. Exacto, con un medicamento. Con un medicamento. Así es. Y que al parecer, porque eran médicos. Claro, y que al parecer todo esto en condicional, esto es lo que dice el caballero en el libro, no tenemos idea si es verdad o no. Al parecer la niña falleció y luego, exacto, le dieron más dosis y luego ellos con su experiencia, digamos, hicieron desaparecer el cuerpo básicamente. Exacto. Esa es como la línea de él. Oye, y lo otro está, a propósito de eso mismo, que esto derivó en toda una campaña, lo que llaman hoy día los haters en las redes sociales, diciéndole las barbaridades más grandes a los papás. Y de hecho ayer leía la historia de una mujer que fue la que llevó como el pandero sistemáticamente contra la mamá de esto. La pillaron por los chats, justamente los teléfonos hoy día son fundamentales. La pillaron, hablaba el hijo de ella y ella se suicidó. Y ella era la gran autora de la mayor cantidad de mensajes de odio hacia los papás de McCann. Y a ella la pillaron por esta historia de los teléfonos. Es una historia, la verdad, que lo tremenda. más... Un enigma que siempre, hasta que no se sepa qué ocurrió o no se encuentre si está fallecida, o pintar una verdad oficial, porque al final, después de tantos años... Es difícil que, imagínate... Nosotros, como el mundo, no hemos podido cerrar el ciclo, imagínate esa familia. Esa familia, bueno, que el tipo confiese algo si es que hizo algo, yo creo que ahí o está que la clave, encuentren algo. Yo creo que lo bueno también que están trabajando unidas las policías de Scotland Yard, después de muchas peleas peloteras, Scotland Yard, Portugal y Alemania, ahora se suman. Pilar, muchas gracias, muy interesante Pilar, la conversación. Mariana, nos vemos en un ratito. ver en un ratito más. Nosotros nos vamos con Julio Ahumada justamente con una fiscalización.